Buenas tardes, chicos. Te saluda tu maestra Joana Flores Roca del área de comunicación. Espero que te encuentres bien de salud en compañía de tu familia. No olvides respetar los hábitos de higiene necesarios. Ya sabes, quédate en casa. El día de hoy trabajaremos el curso de Soy escritor. Ven y acompáñame en la clase. Bien, como te decía, el día de hoy vamos a trabajar el curso de Soy escritor, así que nos vamos a nuestro PowerPoint. Cuarto de secundaria. Recuerda que cada una de las clases tiene un propósito. El día de hoy, el propósito de nuestra clase es: identifica la estructura y diseña un esquema de un artículo informativo sobre el coronavirus, teniendo en cuenta la información esencial. Recuerda, antes de escribir en tu cuaderno, debes colocar la fecha y el propósito de la clase, que te lo acabo de mostrar. Coloca el título. Hoy trabajaremos artículo informativo. Lee bien las indicaciones de las diapositivas, trabaja con orden y limpieza, y cuando encuentres esta imagen del cuadernito, indica que debes trabajar en tu cuaderno. Antes de empezar, ¿cómo sueles informarte? Claro, puedes informarte mediante la televisión, otro medio, también la radio, que cada vez lo usamos con menor frecuencia. Nuestras redes sociales también, ¿no? A través de las redes sociales nos informamos. El periódico. Muy bien, también el periódico trae noticias, pero no solamente trae noticias un periódico, ¿no? Un periódico también puede traer editorial, puede traer artículos informativos. ¿Crees que es necesario estar informado? ¿Por qué razón podrá ser necesario estar informado? ¿Qué aspectos considerarías para presentar la problemática del coronavirus en nuestro país? ¿Qué crees que deberíamos considerar para poder realizar un artículo que nos informe sobre el coronavirus en nuestro país? ¿Qué datos podrías considerar? Claro, puede ser estadística, puede ser, ¿qué más? Casos reales. Claro, también podrías colocar ejemplos, entre otros aspectos que puedes considerar. Bien, Sara Murillo y el oro negro. Debo hacerte recordar que este texto lo encuentras en tu libro del área en la página 14. Así es que ve y trae tu texto y nos vamos hacia la página 14 y leamos juntos este texto. Sara Murillo y el oro negro. Desde el satélite, la comunidad de Sara Murillo se reduce a 2 líneas cortas, paralelas y casi imperceptibles a orillas del Marañón. Para llegar desde Iquitos se debe viajar durante 3 horas en auto hasta el puerto de Nauta y 10 horas más por río. Es un lugar alejado, pero muy rico, tanto en biodiversidad como en oro negro. ¿Ya qué crees que hace referencia al oro negro? Bien, vamos a continuar para descubrirlo. Sara Murillo se ubica en el tramo más estrecho del río, ruta clave para el transporte de productos y personas entre Iquitos y Yurimaguas, y al lado de la estación 1 de Petroperú, donde se inicia el recorrido de los 1.200 kilómetros del oleoducto. Esto la convirtió en el centro de la protesta convocada por comunidades amazónicas, quienes se unieron para pedir respeto a sus derechos y parar la destrucción de la Amazonía peruana por la extracción de petróleo. Entonces, ¿qué será el oro negro? Muy bien, el petróleo. Esta amplia coalición de Sara Murillo se formó entre diferentes pueblos indígenas de la Amazonía, como los Cucama, Urarinas, Achuar, Quichua y los quechua procedentes de 5 cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Tigre y Chambira. Aproximadamente 3.000 personas estaban presentes en el pico de la protesta. Todos ellos han sufrido los impactos de la contaminación en sus territorios, de los 2 lotes petroleros más antiguos del Perú. La región Loreto se puede denominar una región de oro negro. Su economía local
ha dependido del petróleo durante las últimas 4 décadas y entró en crisis en 2015, cuando el precio internacional del barril de petróleo bajó. Aún así, las primeras demandas de las comunidades indígenas en Saramurillo no eran respecto a empleo, pues los acuerdos para la explotación del crudo no se habían respetado. Gracias a la participación activa de la población, se han llegado a acuerdos muy importantes y las comunidades indígenas esperan ver resultados concretos de inmediato, a medio y largo plazo. Y saben que todo el Perú será beneficiado con la protección de la biodiversidad de la selva peruana. Muy bien. ¿Qué aparece debajo del texto en letras naranjas? Exacto. El enlace, la fuente, de dónde ha sido extraído ese texto, porque nosotros no somos autores de ese texto, entonces siempre hay que colocar la fuente de dónde lo hemos sacado. Bien, chicos. Construimos nuestros aprendizajes. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué debemos hacer para darnos cuenta cuál es el tema de un texto? ¿Qué debemos preguntar? ¿De qué trata? Exacto. ¿De qué tratará este texto? ¿De qué trata? Muy bien, trata de los impactos de la contaminación. ¿De la contaminación por qué? Muy bien, por el petróleo. ¿En dónde? En Saramurillo. Y los acuerdos para respetar. ¿Qué querían ellos que se respete? Exacto, la biodiversidad en la selva peruana. ¿Cuál crees que es la finalidad de este artículo informativo, el propósito? Exacto, ¿no? Transmitirnos información. Y te pregunto, ¿habrá opiniones personales aquí? No, sin opiniones personales. Un artículo informativo debe propiamente informarnos, pero no se debe incluir opiniones personales. Muy bien. ¿Por qué el texto es un artículo informativo? ¿Por qué crees que sea un artículo informativo? ¿Qué tipo de información nos presenta? ¿Fantasiosa? No, ¿verdad? Nos presenta información real, o sea, información objetiva. ¿Será creíble o increíble? Claro, es una información creíble. Es una de las características, ¿no?, que lo hace ser un artículo informativo. Continuamos. Recuerda que ya estás viendo el cuadernito, así que ya sabes qué es lo que te indica. Artículo informativo. Definición. Género textual que presenta brevemente un tema, hecho o circunstancia detallando sus características de manera objetiva. ¿Qué significa que sea de manera objetiva? Que solamente va a partir de la realidad, de cosas creíbles que hayan sucedido, que no debemos incluir nuestras opiniones personales, nuestros comentarios, si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Eso no se debe incluir en un artículo informativo. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un artículo informativo? Transmitir información sin interpretarlo. Por eso dice, lo único que hacemos es informar, transmitir información, sí, dejando de lado nuestras opiniones personales. Todo lo subjetivo, las emociones, lo dejamos de lado. Características. Presenta un lenguaje claro y directo, un lenguaje denotativo. Contigo hemos hablado en algún momento sobre la diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, ¿te acuerdas? Exacto, el lenguaje denotativo parte de la realidad. Y nosotros decíamos denotativo viene de la D de diccionario, el lenguaje real. A diferencia del lenguaje connotativo, que es un lenguaje contextual, ¿no? Está contextualizado, subjetivo. Te voy a poner un ejemplo para que nos podamos entender mejor. Por ejemplo, si yo te digo, Juanito perdió la cabeza por Laura, ¿qué entiendes tú por eso? Sí, seguramente Juanito está muy ilusionado con Laura o está enamorado de Laura. ¿Qué tipo de lenguaje será? Lenguaje connotativo, ¿verdad? El que nos permite nuestra propia interpretación, el que lo hacemos de acuerdo al contexto. No le vamos a hacer una interpretación real de acuerdo al diccionario, porque si yo te digo, Juanito perdió la cabeza, ¿qué vas a interpretar según el lenguaje denotativo? De pronto que fue decapitado.
y no es de lo que yo quería darte a entender. Entonces, el lenguaje denotativo es aquel lenguaje que parte de lo real, de acuerdo al diccionario. Mientras que el lenguaje connotativo es el lenguaje figurado, lo que conocemos mucho como el lenguaje figurado, ¿ya? Y en un artículo informativo, ¿qué tipo de lenguaje debo utilizar? El lenguaje denotativo. Muy bien. Continuamos. Está escrito en prosa y presenta datos y referencias sin evaluaciones ni opiniones. Insistimos, ¿no? Que no debemos opinar en un artículo informativo, simplemente debemos dar los datos, debemos dar la información sin nuestra opinión personal. Ahora dice, está escrito en prosa. ¿Te acuerdas? Habían dos tipos de escritura, en verso y en prosa. ¿Qué es lo que escribimos en verso? Los poemas. Muy bien. ¿Y en prosa? Exacto, los cuentos, las novelas, las historias, los artículos informativos, los ensayos. Hemos trabajado contigo ensayo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Una característica muy simple es que la prosa ocupa las líneas completas de la hoja, mientras que el verso solamente una parte de ella. Bien, el autor es un transmisor que reporta la información de manera objetiva y creíble. Recordemos, ¿qué es lo objetivo? Exacto, lo que parte de dónde, de nuestra realidad. No de lo que parte de mi imaginación, ni de tu imaginación, ni de nuestra imaginación, sino de lo que parte de la realidad, algo creíble. Cuando nos hablaban de Sara Murillo, era un hecho real, un hecho creíble, algo que había sucedido, ¿no? Estamos hablando de la contaminación por el petróleo, o sea, es algo objetivo, es algo real. Muy bien. Estructura del artículo informativo. Debe tener un título. Hemos dicho muchas veces que es bueno que nuestro título sea creativo y llame la atención del lector, justamente para que tenga las ganas de leer el texto. ¿Qué más? Debe tener una introducción. ¿Qué va en la introducción? Presento el tema. En el desarrollo, ¿qué coloco en el desarrollo? Formado por varios párrafos, se debe desarrollar un subtema en cada uno. Muy bien. Y por último tenemos el cierre. Síntesis de lo tratado. Se haga un súper resumen de lo tratado, donde puede incluirse información para ser investigado. O sea, como que nosotros podemos seguir investigando sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de Sara Murillo, por ejemplo, podríamos seguir investigando sobre cuál es la situación actual, qué es lo que ha pasado por ahí, y realizar un artículo informativo propiamente. No te olvides del icono que aparece al costado, en la imagen del cuadernito. Seguimos, chicos. Juntos vamos a deducir las partes que componen un artículo informativo, es decir, su estructura. Como tú ya estás con tu libro, en la página 14, tú le vas a señalar evidentemente en tu texto, ¿sí? Empezamos. Título, introducción, desarrollo y cierre. Título, Sara Murillo y el oro negro. Oro negro, a ver, practicamos un ratito. ¿Oro negro qué será? ¿Denotativo o connotativo? Exacto, connotativo, porque estamos hablando en lenguaje figurado. No estamos hablando de acuerdo al diccionario, estamos hablando propiamente en el lenguaje figurado. Muy bien, la introducción lo tenemos ¿en dónde? En el primer párrafo. El desarrollo. Exacto, ¿cuántos párrafos de desarrollo tenemos? 1, 2 y 3. Y por último, el cierre. Ya que justamente nos da la conclusión, ¿no? A la que se ha llegado, ¿no? Y bueno, nos da como que la síntesis de lo que hemos visto. Bien, recuerda que en cada párrafo del desarrollo se desarrolla un subtema. Exacto. Ahora es tu turno. Vamos a ponernos a trabajar. Debajo de esta publicación, en comentarios propiamente de la plataforma Edmodo, no salgas de ahí. Escribe tu opinión en 3 líneas sobre la lectura de Sara Murillo y el oro negro. Solamente te estoy pidiendo 3 líneas, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de la contaminación? ¿Qué piensas de respetar la biodiversidad en la selva peruana? Selecciona un artículo informativo sobre el coronavirus. Puede ser de periódico o de alguna página web. No olvides colocar la fuente. Por ejemplo, fuente del comercio, o en caso de ser una página web, simplemente copias el URL.
Muy bien. Pega el artículo informativo en tu cuadernito. Señala con una flecha la estructura del artículo. ¿Te acuerdas? Título, introducción, ¿qué más tenía? Excelente, lo vas señalando. Ahora dice, diseña en tu cuaderno un esquema sobre el artículo informativo que escogiste. Debe incluir lo siguiente: título, autor, tema, problema, qué problema está tratando, un hecho resaltante que a ti te parezca el más importante del texto. Haces un resumen, el mensaje, tú opinas, porque recuerda que en ese texto no hay opinión, necesito tu opinión, y un dibujo referente justamente al tema, ¿no? Al coronavirus. Ahora coloca de título en la otra página de tu cuadernito Viviendo la cuarentena y vamos a hacer la siguiente actividad. Plantea 5 acciones que debemos realizar nosotros para contribuir a que se disminuya la propagación del virus. 5 acciones que nosotros podemos realizar desde casa de pronto, ¿ya? Escribe 3 palabras que engloben cómo estamos asumiendo los peruanos la cuarentena y explica cada una. Por ejemplo, tú me dices unión, una palabra. ¿Por qué crees que estamos viviendo esta cuarentena en unión? De pronto me puedes decir que hay peruanos que se han solidarizado con la gente de condiciones más bajas y de pronto se han unido un grupo de personas y están ayudando a otras, llevándoles canastas de alimentos. El hecho es que necesito 3 palabras. Unión te estoy poniendo como ejemplo, pero tú puedes escoger 3 palabras que consideres que engloben lo que estamos viviendo. Y lo explicas, das tus razones. Conversa con algún familiar de la casa y juntos en un mínimo de 15 líneas narren cómo están viviendo la cuarentena. Recuerda colocarle un título. Hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Todo texto debe tener un título y debe estar dividido ¿en qué? Excelente, debe estar dividido en párrafos. Si pudieras sugerirle a nuestro presidente Martín Vizcarra 3 acciones para que realice en estos tiempos de cuarentena, ¿qué acciones tú le propondrías? Ya, 3 acciones que tú, ¿no? Criticando de repente lo que estamos viviendo, observando y viviéndolo propiamente, ¿qué acciones tú le podrías proponer a nuestro presidente? ¿Listo? Bien. Bien, chicos, hemos terminado por el día de hoy. Puedo responder tus dudas a través de EdVoice de 8 a.m. a 4 p.m. Espero la evidencia de tu actividad hasta el miércoles 22 por medio de EdVoice. Bien, no quería pasar por alto una fecha importante. Ayer, 15 de abril, se cumplió 82 años de la partida terrenal de un autor importante, del autor de Los Heraldos Negros, el autor de Trilce, un poeta universal. ¿Es peruano? Claro que sí, es peruano. ¿Quién será? Exactamente, César Vallejo. ¿Y por qué te digo 82 años de su partida terrenal? Porque él, a través de sus obras, a través de la literatura que él nos ha dejado, todavía sigue vivo dentro de nosotros, ¿no? Cada vez que nosotros lo leemos, cada vez que compartimos su obra, reflexionamos sobre ella, sigue vivo dentro de nosotros. Así es que está vivo en nuestros corazones, en nuestras mentes y en el ambiente literario propiamente, ¿no? Quería compartir contigo las 2 últimas estrofas nada más del poema Masa, que tú lo conoces. Mira lo que dice aquí. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. ¿Qué te quiere decir eso, no? Imagínate, lo rodearon, dice, 20, 100, 1000. ¿Y qué pasaba con este cadáver? Exacto, siguió muriendo. Sin embargo, cuando lo rodearon, luego lo rodean millones de individuos con un ruego común juntos diciéndole, ¿no?
Y sin embargo, sigue la misma situación. ¿Pero qué sucede cuando llegan todos los hombres de la tierra? Exacto, el cadáver logra incorporarse. ¿Qué nos quiere decir con esto, Vallejo? Imagínate en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos un poco complicados, que la unión de toda la humanidad, al menos en ese poema, logró que lo imposible se haga posible. Seguramente si nosotros nos uniéramos y cada uno asumiéramos una acción determinada para lograr, ¿no?, parar esta situación o disminuirla poco a poco, seguramente podríamos lograr grandes cosas. Entonces, nos toca eso, chicos, nos toca unirnos para poder lograr desde nuestro espacio, con nuestras acciones y tomar conciencia de lo que está sucediendo. Así es que juntos vamos a salir de esta, chicos. Nos vemos, hasta pronto. Un gusto.